Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con estudio bíblico, hoy con nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a estar observando resumen clase anterior. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 29. Estar refrescando un poco todo lo que viene sucediendo. Sabemos que Jacob tuvo que huir ya que había hecho el engaño junto con su madre para recibir la primogenitura, la bendición de parte de Isaac, pero luego vemos cómo llegando a casa de ese familiar con Labán, allí luego se encuentra con esta hermosa mujer Raquel, como dice el 29:11, y bueno, inclusive lo leemos, luego que Jacob besó a Raquel, lloró en voz alta y le explicó a Raquel que él era su primo. Entonces observamos que ese encuentro realmente bonito, hermoso, ¿no? Y vemos que Jacob va a trabajar por ella y vamos a ver aquí la clase pasada, del partir del versículo 15 en adelante, va a recibir a Lea en vez de recibir a Raquel, un pequeño engaño. Y mi hermano comentaba ahí acerca de que esta familia, bueno, vemos nuevamente cómo plantan, cómo hacen este tipo de engaño. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, versículo 15. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después fue a Labán y dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes, dime cuánto debería ser tu salario. Entonces, observamos aquí Labán, la disposición que tiene de pagar el jornal a Jacob de lo que está trabajando, aunque sea en su propia familia, aunque sea Labán dándole refugio porque viene huyendo de su hermano Esaú. Entonces, no deberías trabajar sin recibir pago porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Inclusive lo pone en manos de él. Entonces Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea, y en el 16, y la menor se llamaba Raquel, verso 17. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una hermosa cara. Entonces, vemos como el escritor de Génesis está atribuyéndole aquí rasgos físicos de que Raquel es muy hermosa y Lea no tenía ese brillo. Entonces, sabemos que Lea es la primogénita, la mayor. Verso 18, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Entonces, hay un periodo de tiempo que quizás para nosotros, 7 años quizás son mucho tiempo, pero en el momento en que, como explicábamos, acerca de estar enamorados, de estar decididos en amor, ese tiempo quizás se puede hacer muy, muy rápido, ¿no? Inclusive cuando estamos con nuestros seres queridos, quizás ese tiempo se nos va muy rápido y son momentos que debemos de aprovechar. Entonces vemos aquí cómo él le ha propuesto a Labán trabajar 7 años por Raquel. Entonces seguimos en el 19. De acuerdo, dijo Labán, prefiero entregártela a ti que cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Vemos aquí, lamentablemente, cómo Labán le responde con una mentira, diciéndole que estaba de acuerdo en entregarle a Raquel, su hija menor, en específico, como le dijo Jacob, y sabemos que no va a ocurrir eso. Verso 20, entonces aquí vemos un engaño directamente. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella tan fuerte que le parecieron unos pocos días, lo que veníamos hablando acerca del amor y que el tiempo pasa rápido. Luego vamos al versículo 21. Dice el verso 21 la palabra, finalmente llegó el momento de casarse con ella, entonces he cumplido mi parte en el acuerdo, le dijo Labán, ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces, vemos aquí cómo inmediatamente Jacob, una vez cumplido el tiempo, está diciéndole a Labán
que le entregue a su esposa para multiplicarse, para tener hijos con ella, y vienen el 22. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de boda. Bueno, aquí podemos observar que cuando hay bodas, hay celebración, que es algo importante destacar en el texto. Y en el 23, pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y durmió con ella. Y Labán le había dado a Lea una sierva Silpa para que la atendiera. La mañana siguiente, verso 25, cuando Jacob le despertó, vio que era Lea. ¿Qué has hecho? Le dijo a Labán, con furia. He trabajado 7 años por Raquel, pero me has engañado. Entonces, vemos aquí lo que comentaba anteriormente, así como en esa familia, así como Sara engaña a Isaac y le dice que realmente ella, perdón, Rebeca estoy hablando, perdón, que engaña a su esposo por la primogenitura de Jacob, ya que la iba a recibir Esaú, pero tenemos que recordar importante que aunque hay mucho engaño de por medio, ya Dios había decidido de antemano, hablándole directamente a la esposa de Isaac, que iba a ser el menor, iba a ser el que iba a recibir la herencia y que el mayor serviría a este hijo mayor. Entonces la palabra dice en el 25, en el 26. Aquí no es costumbre casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán. Entonces, ahora sí está aclarando lo que antiguamente le dijo en el 19 que estaba de acuerdo. Entonces, aquí en el 19 le dice, estoy de acuerdo, Jacob, en que te voy a entregar a la hija menor. Y ahora aquí, después de 7 años, le va a decir, aquí no es costumbre, aquí no es costumbre casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán el 27, pero esperaba hasta que termine la semana nupcial. Entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Comentaba mi hermano que hay textos bíblicos o comentarios bíblicos o explicaciones acerca de que pudo haber sido la semana y después se casaron, o otros 7 años y después se casaron, pero bueno, lo importante en el caso, en el tema, que durante este tiempo tuvo que quedarse trabajando y para obtener a Raquel. Y seguimos leyendo la palabra. Así que Jacob trabajó otros 7 años, estoy en el 28, una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva Bilha que le atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y amó mucho más que a Lea y quedó allí trabajando para Labán unos 7 años adicionales. Entonces, observamos en el texto que el amor de Jacob por Raquel era mucho más que el amor hacia Lea. Y cuando vamos a ver, Dios en su infinita misericordia eh, va a bendecir a Lea con hijos, y vamos a ver que en este caso Raquel es estéril, y Lea le va a dedicar sus hijos porque está siendo menospreciada o no amada por su esposo Jacob. Dice el 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviese hijos. Fíjate cómo Dios es misericordioso y siempre ve hasta cualquiera que está en este mundo y le está diciendo que le va a ofrecer hijos, le va a dar hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que el 32, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo que lo llamó Rubén. Entonces ya sabemos que los hijos de Jacob iban a conformar esas tribus, esos nombres en la repartición de las tierras de Israel. Entonces, y vemos aquí el mayor, que se llama Rubén, que recibió parte de la tierra, porque el Señor dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Entonces, hacían comentarios mis hermanos y mis hermanas que lamentablemente esto ha ocurrido hasta nuestro tiempo, de cómo el menosprecio, la falta de amor quizás por los esposos a su propia esposa,
Y quizás la mentalidad que hemos visto, que inclusive lo estamos leyendo, que si le doy hijos, Él me amará más. Pero aquí es la misericordia que está viendo Dios, enalteciéndola a ella, dándole hijos. Verso 33, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y otro hijo se llamaba Simeón, por lo que dijo el Señor oyó que no era amada y me ha dado otro hijo. Entonces, nuevamente Dios bendiciendo, el verso 34, luego quedó embarazada por tercera vez y dio un hijo que le llamó Leví. Y ella me dijo, ciertamente, esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que me ha dado tres hijos. Importante recordar que este Leví iba a ser, no iba a recibir parte de la heredad, sino que iba a ser la nación que se iba a encargar del sacerdocio y más bien Leví, los levitas o la nación de Leví, tenía que recibir el diezmo de todos sus hermanos para ellos poder subsistir. Es algo importante que tenemos que ir viendo allí también. Luego dice, el 35 una vez más Lea quedó embarazada y dio los otro hijo que lo llamó Judá. Entonces, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Sabemos que también de Judá proviene nuestro Señor Jesús. Y ella está alabando a Dios y ahora alabaré al Señor. Entonces, vemos cómo Dios ha bendecido en grandemente a esta mujer Lea, aunque vemos que no es amada, pero vemos que Dios la recompensa esa falta de amor en su matrimonio con sus hijos. Pero más adelante vamos a ver en el 30 cómo Raquel, en su esterilidad, ya Dios le concede un hijo. Comentarios, hermanos, por favor. Preguntas, algo que añadir. Solo un comentario, hermano. Sí, hermanito Iván, por favor. Vemos cómo se desarrolla la vida de Jacob y es el elegido de Dios y que nos puede pasar a nosotros también. En especialmente que sabe de la furia de la amenaza de su hermano y va a caer en las manos del tío. Y como podemos ver, ese tío no era una persona, cualquier persona, era muy astuto, ¿va? Y cómo prepara los engaños y realmente de... Pero lo que a mí me gusta ver es que al final, en todo esto, Dios siempre va poniendo su mano, o sea, Dios ahí lo va cubriendo. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando estamos en medio de la dificultad queremos como defendernos nosotros mismos. Y eso a veces no, y ahí es un plan de Dios, que al final quería crear todo un pueblo. Para entender eso era complicado, pero siempre que nos pasen cosas de tristeza, situaciones que no nos vamos a sentir felices, siempre tenemos que ir a donde Dios, a orar mucho. Pues tenemos estos ejemplos, ¿va? Este ejemplo que al final le salió bien. Vamos viendo que va por un buen camino. Mucha gente se va a acercar a nosotros con esos objetivos, pero nosotros no tenemos que tener miedo ni defendernos, porque ahí es donde utilizamos nosotros y decimos podemos, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Ya tenemos muchos textos bíblicos que nos apoyan ese día. Señor lo bendiga, hermano. Amén, hermanito. Bueno, vemos ahí el parentesco de Rebeca y Labán, son hermanos y bueno, eh, una familia que ha ido engañando. Hermano, ¿alguien más? Bueno, continuamos con nuestro hermano Roberto Miranda, capítulo 30, si no hay más comentarios. Ok, muchas gracias. Antes de comenzar el capítulo 30, les voy a hacer una pregunta. O sea, si tuviéramos que escoger qué es lo que Dios quiere que aprendamos primordialmente de este capítulo 29 del 15 al 33, ¿cuál es la lección que estamos aprendiendo? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender de ahí? Fidel, Que el plan de Dios se cumple a pesar de cualquier situación. ok. Yo dije Fidel, pero contestó Iván, pero la pregunta fue a Fidel. Fidel, hola, ¿cómo How estás? are ¿Qué you? tal? How are you? Bueno, mira, sí, no es la voluntad del hombre, ¿no?
Eso ya estaba escrito y aparte de eso estaba el pueblo de Dios allí, renaciendo, ¿no? Y como pueblo de Dios, él sabía su propósito de cada uno de nosotros. O sea, no es la voluntad nuestra, ni la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios que fuese así de esa manera. Mano Roberto, Dígame. estoy pensando acerca de que Dios tiene, como dice Fidel, unos propósitos muy grandes, pero también está trabajando allí el corazón de esa familia y Jacob tiene que, quizás lo estoy pensando así, Jacob tiene que enterarse o ver cómo puede haber sufrido el engaño en su hermano Esaú y ahora lo está viviendo él de lo que se siente, ¿no? Ser engañado así como él lo hizo. Ok, yo quiero decirles que Jacob estamos viendo el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Y Jacob tiene más cosas buenas que malas, porque estamos viendo que Jacob es un hombre noble. Una persona que trabaja 14 años por una esposa tiene que ser noble. ¿Verdad? Una persona que trabaja 7 años y se deja engañar y lo vuelve a hacer, es una persona noble, que quiere complacer. Jacob no quería suplantarle a Esaú. ¿Quién quería? Era su Ujú. mamá. Labán, Mamá y Labán, porque así son, ¿verdad? Labán también quería suplantar a Lea, ¿verdad? No, no está hablando de que Lea quería, sino que estos son planes de otras gentes que están utilizando estas cosas. El ejemplo de Lea también es bueno, porque Lea es una persona noble también, ¿verdad? Y es una persona que busca a Dios. Y cuando ustedes se fijan en los nombres que le pone a cada uno de los hijos, tiene que ver con la naturaleza de Dios, cada uno de ellos, ¿verdad? Vean, el que oye, el apegado, el alabado, el que juzga, el que lucha, ¿verdad? En fin, es muy bonito la forma en que Dios está enseñando estas cosas para que nosotros tengamos una idea. Que la gente no es perfecta de ninguna manera, pero hay alguna razón por la cual Dios escogió a esta gente para utilizarlo, ¿verdad? Y Abraham también tenía cierta nobleza, y Isaac también, y ahora vemos que Jacob también tiene nobleza. Y deberíamos de darnos cuenta de eso porque él está tratando de hacer eso. ¿Ok? Claro, después vamos a ver cómo se hace. No funciona todo el tiempo. Y también vimos que Abraham no tuvo reparo en poner en peligro la vida de su mujer, ¿verdad? Para que él se salvara el pellejo, de alguna forma u otra. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Alguna otra cosa que quieren ver ahí en el capítulo 29 y anteriores? Fíjese que es lo que usted dice, la nobleza de Jacob, porque cuando Labán le pregunta, el hecho de que seas mi familia no significa que vas a trabajar gratis para mí. O sea, más bien Labán le dice, bueno, yo te voy a pagar el servicio que tú vas a prestar aquí en Hacienda. Y él mismo pone su salario. Fíjese que a pesar de que él estaba enamorado de Raquel, él pone 7 años de servicio. O sea, ¿por qué tantos? Porque si él tuviera, o sea, cuando uno está enamorado, uno quiere de una vez casarse con la muchacha. Pero él no, él le espera 7 años, aunque dice que le pasó como si nada, porque estaba enamorado de ella. Pero él mismo, él quería sentirse, imagino, digno de poder casarse con ella. Tenía que trabajar para ella, para él, para sentirse como, tener la dignidad de poder casarse con ella. Y fíjese que después, entonces, para Lea, perdón, pero le engañan con Lea, entonces después Labán es el que le dice, ahora tienes que trabajar 7 años más por Raquel, porque lo engaña. Entonces vemos la nobleza, como usted dice, de Jacob en ese momento, con, con la intención de ser digno o de merecer el amor de Raquel. ¿No más? Si no, vamos a empezar el 30, vamos a leer del versículo 1
hasta el versículo 13, del 1 al 13, por favor. Leo, hermanito. Bueno, lo que quería acotar era que en ambos casos, tanto de Jacob como de Lea, pues cuando uno quiere algo, tienes que luchar por ese algo y si tienes que pasar por los sacrificios que tengas que pasar, pues para lograr lo que uno quiere, pues amerita trabajo, amerita esfuerzo, porque eso es lo que permanece, lo que trabajamos con esfuerzo, eso va a permanecer. Hay un dicho que dice, lo que viene fácil, fácil se va, pero cuando nosotros nos esforzamos para lograr algo, pues hay que trabajarlo. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 30 de Génesis, versículo de 1 al 13. Viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilá, llégate a ella y dará a luz sobre mi rodilla, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilá su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilá y dio a luz a un hijo a Jacob, un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilá, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ok, entonces estamos viendo la reproducción tremenda que Dios está dejando que suceda con todas estas mujeres y solo de Jacob, toda la descendencia, ¿no? Las 12 tribus van a venir de ahí y es interesante que Dios utiliza cualquiera de estas mujeres para tener su descendencia, pero usa a Lea para tanto los levitas que van a ser el sacerdocio, como naturalmente la tribu de Judá, de donde van a ser el Cristo, el Señor, ¿verdad? Y pero aquí en el capítulo 30, versículo 1, nos vemos cuál era la reacción de Raquel. Y no era una reacción diferente, era la misma reacción que tenía Sara, ¿verdad? Con cualquiera de los otros. Y dice, tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. ¿Cómo vemos a la personalidad de Raquel? Bonita, bien parecida, bonita figura, necesita ser sierva. ¿Cómo vemos su carácter? Bueno, podemos decir que es un poco desesperada, ¿no? Por el tema de lo que le estaba pasando y afligida. Digo yo que hay un poco de dolor allí también por no tener hijos, pero cuando esa parte que siente envidia, ya eso es una actitud muy mala, porque la envidia, bueno, lo que llevó a, a Caín a matar a su hermano y también los fariseos sintieron envidia, crucificaron al maestro. La envidia es terrible. Y Sara tuvo envidia de Agar, ¿verdad? O sea que vemos que esa naturaleza de esta gente de andar en cosas que no deben de hacer, ¿verdad?
Mucho después, cuando regresen ya a la tierra prometida y se entre a tomar posesión Jacob, quiero que leamos un pedacito del 35, capítulo 35, vamos a leer el versículo 1, ¿ok? Hasta el versículo 4, 35, 1 al 4. Quiero que vean lo que pasa cuando llega Jacob con sus esposas y sus hijos y sus concubinas y todo eso. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. Vea, 35, 1 al 4. Leo, Vea. dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hasta ¿Qué el les 4. parece? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tenían estas mujeres ahí enseñando a sus hijos? ¿Qué es lo que andaban Idolatría, guardando escondido? idolatría. Idolatría. Idolatría, ¿verdad? O sea, tenemos que entender eso. O sea, y además idolatría escondida, escondites. O sea, esta clase de gente es clase de gente, ¿verdad? Dios ha escogido de esa gente, ¿verdad? Escoger un pueblo para sí. Pero eso es la naturaleza que tenemos. Estamos viendo el ejemplo de esta gente, qué clase de gente es. Entonces estamos gente que siguen siendo idólatras. Siguen siendo idólatras, a pesar de que ya están en otro camino. Ahora, con razón, fíjense bien, ahora vemos por qué Abraham le dijo a su siervo, si no quiere venir esa mujer para casarse con mi hijo Isaac, no te lo lleves a él allá. De ninguna manera se irá para allá, sino que se quede aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque si se iba para allá, se iba a perder, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso lo tenemos que esperar también de nuestros propios hijos, ¿verdad? Que no se vayan de la iglesia, sino que traigan a la gente a la iglesia. Y se van a casar con alguien que no es creyente, que busquen la manera de hacerlo como debe de ser. ¿Okay? Ahora, cuando volvemos al capítulo 30, versículo 1, viendo Raquel que ella no daba hijos, Jacob tuvo celos de su hermana y dijo, Jacob, dame hijos o si no me muero. Y eso me suena un poco malcriado, pero en fin. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel. Fíjense la reacción de Jacob, ¿verdad? Se encendió la ira de Jacob en contra de Raquel. Viendo que la reacción del marido. ¿Okay? Ahora, ¿qué es saludable esa relación con tu esposa? Tampoco. ¿O viceversa? ¿Es bueno estar casado con una mujer rencillosa? No. Contera continua. Era contigo. ¿Okay? Entonces, la ira es difícil, trae muchas cosas, ¿verdad? La envidia trae muchas cosas, muchas consecuencias, son pecados difíciles de controlar, ¿verdad? Tiene que desaparecer. Antes de seguir adelante otra vez, ¿qué dice Efesios capítulo 4 sobre el asunto? ¿Qué dice sobre la ira? Airaos, pero no pequéis, no se ponga Exacto. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es un diablo.
A ver que nos vamos a enojar, pero tiene que parar. No puede haber una... ¿Cuándo se tiene que acabar la ira? Cuando se oculta el sol. Antes que se acabe el Antes día. que, antes que anochezca. Sí, por eso los que quieren estar enojados se tienen que enojar cuando estén en la noche para poder esperar 24 horas a que vuelva a ponerse a tener más tiempo de estar enojados. Porque si se enojan a las 5 de la tarde y el sol se pone a las 6, uf, no te da chance de estar Pero iracundo. imagínate Da a enojado entender, desde la mañana. da a entender de que debemos dejar ya de estar enojados lo más pronto posible. O sea, Amén. no esperar las 24 horas. No esperar, eso es lo que estamos hablando. O sea, si estás iracundo, no seas, no lo seas, simple y llanamente. Mm. Para los que somos diabéticos, ¿qué es lo que produce la ira? Me sube el diabetes. Se Sube el dispara el azúcar. azúcar sin comer chocolates, ni dulces, ni nada, ¿no? La ira te hace que se dispare el azúcar, ¿verdad? Entonces se le disparó el azúcar a Jacob contra Rachel. No sé si era diabético o no. Y fíjate lo que dice. Estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre. O sea, él está diciendo, soy yo culpable de que tú seas estéril. Quiero que piensen en las reacciones que produce la ira. Le está echando la Produce la culpa a ira. Dios. ¿Qué le contestó Caín a Dios cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Vamos a pensar, vamos a pensar. O sea, era una buena contestación de parte de Jacob a una No, mujer que no podía estar encinta, que no podía, y especialmente el judío, que el mandamiento que tenían era crecer y multiplicar, sino era una maldición no tener hijos, ¿verdad? Era una maldición para ellos. ¿Ok? Y ella dijo, aquí está mi sierva Villa, o Vila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. ¿Verdad? ¿Quién le dio a Vila a Rachel? Labán. ¿Qué le Labán. pidió? Sí, el padre. El papá le puso la sierva ahí para que le sirviera, ¿verdad? Y Y le iba a Silpa servir. también. Entonces, ¿qué clase de sierva es esta? Le servía a Raquel y le servía también a Jacob. ¿Sí? Pero bajo la voluntad de Raquel, ¿verdad? Porque si Raquel no se Por la voluntad da, de no, Raquel, claro, por voluntad, no por voluntad de él, sino por voluntad de Raquel. y si él la toma sin el consentimiento de su mujer, es otro boleto, ¿verdad? No lo pensó dos veces. Tampoco se negó, ¿no? O sea, no. Ahí se le quitó la ira. Le dije, ¿qué tal la ira? Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Interesante el sistema, ¿no? Para poder apacentar su deseo de tener hijos. Jacob se llevó a ella, Villa concibió y dio a luz un hijo, a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir Fortuna. qué? Es fortuna. Dios me ha vindicado. Ahí lo dice, ¿verdad? Dios me ha quitado la vergüenza. Esa es la forma que ella quedó satisfecha de que podía Mm. dar a luz por terceras. O sea, ¿estamos de acuerdo? Ahora, Dice ¿qué aprendemos, de Dios en este pasaje del versículo 3 al 5? ¿Qué es lo que aprendemos de Dios? Buena pregunta. O sea, puedo comentarte que, por ejemplo, eh,
Dios lo que busca es que tengan hijos y que está dejando que sus decisiones dentro del hogar, dentro del matrimonio, son, son buenas para él. Respeta las decisiones en el matrimonio, por decirlo de esa manera. Y para ese tiempo, obviamente eso estaba bien. No había ninguna, aunque no tenemos récord de que Adán tuviera más que una sola esposa, ¿no? Ya después de eso no sabemos, pero hasta ahí sabemos que es así. ¿Ok? Versículo 7, concibió otra vez Bila, sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Rachel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Neftalí quiere decir mi lucha. Mi lucha. ¿Ok? Y cuando Lea vio que había dejado de dar la luz, tomó a la sierva Silpa y le dio por su mujer a Jacob, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo de Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Ahí está la afortunada. Gad quiere decir fortuna. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y le dijo, dichosa de mí, ¿verdad? Y ese es el nombre que le dio Sera, que quiere decir dichosa de mí. Feliz. Qué bonito que siempre le ponen nombre, ¿verdad? Siempre lo, hacer, no será, hacer. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre hasta ahí? Si no, para seguir un poquito más. Del 14 hasta el 23. Para seguir ya con la descendencia. Terminar con la descendencia. Ahí, Del hermano, 14, vemos, 14 al ahí, 23. hermano, vemos que hay como una rivalidad entre hermanas, algo así. ¿Quién da más hijos? Y ya toman a sus siervas y pues comienzan a procrear hijos, pues, ¿no? Entre hermanas. Pero esto de acá, a pesar que hay una rivalidad, también ya está planificado por Dios, porque como dijo usted, estos hijos que nacen, pues llegan a ser pues de las 12 tribus. Sí, es muy bueno. ¿Algo más? Versículo 14 hasta el 23, 24. ¿Puedo leerlo, hermano? Adelante, Alex. Roberto, Dígame, Joel. tres cosas. La primera, Dios, analizando a Dios, cuando Raquel no daba luz, nos damos cuenta que Dios es un Dios consolador, un Dios que consuela. Consoló a Raquel con un hijo, así sea la sierva, pero la consoló con un hijo. Segundo, Dios es un Dios previsivo. Usó a Labán para engañar a Jacob. ¿Qué hubiese pasado si Jacob solamente hubiese tomado a Raquel y no a Lea? Pero cuando la sierva de Raquel, Jacob la tomó por mujer, la tomó pero porque Raquel vio, ay, pero mire, a mi hermana le está funcionando, por iniciativa de ella. Entonces, qué interesante que haya tomado a Lea, o mejor dicho, que le han dado a Lea por mujer, aunque no la quisiera, no la amaba, pero si no hubiese hecho Dios esa estrategia, no existieran las 12 tribus de Israel ahorita, o en esa época. Y lo tercero, qué difícil es
comenzar una relación sabiendo que no eres amada. Qué difícil es comenzar una relación sabiendo que no eres la escogida. Qué difícil es comenzar una relación sabiendo que no eres por quien yo trabajé, que es la situación de Lea. Pero qué difícil es saber que yo soy la amada, la escogida, pero no soy la privilegiada para dar hijos en esta situación de familia que se está presentando entre Lea y Raquel. Entonces, ese era el comentario, hermano Roberto. Gracias, Joel. Efectivamente, muy bueno. Adelante, Alex. Sí. Versículo 15, 14. 14 del capítulo 30 de Génesis. Fue Rubén un tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ok. Qué cosa, ¿no? Entonces, de repente, en medio de todo esto, sale Rubén y le trae una planta decorativa a su mamá, ¿verdad? Una planta, simplemente tiene florecitas y yo lo estuve buscando ahí, no tiene nada especial, pero aparentemente era una cosa bonita. Y se lo Robert, trajo su madre, perdón. estuve leyendo acerca de esas mandrágoras y supuestamente es una planta de hace miles de años del Mediterráneo y es medicinal, analgésica y afrodisíaca. Y posiblemente hasta más que eso. Y si siguen con las leyendas, ¿no? Pero quién sabe si sea todo eso. Lo que sí se la trae y dice, se la trae. Entonces Raquel le dice a Lea: dame, te ruego, las mandrágoras de tu hijo. O sea, se la quiere quitar a Lea, que fue un regalo del hijo, ¿verdad? Y entonces ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado al marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? O sea, Lea también se sentía eh, consternada con su hermana, ¿no? Se estaban peleando hasta cierto punto. Y entonces le dice: que él duerma pues contigo esta noche, hablando de Jacob, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. O sea, te lo presto, te lo rento. Qué tremenda situación, ¿no? Y entonces cuando vino Jacob del campo en la tarde, le salió en su encuentro Lea, ¿verdad? Y le dice: tienes que llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Y escuchó Dios a Lea y ella
aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo. Qué tremendo, ¿no? Claro, tenemos que pensar que cada vez que todo esto pasa, está pasando 9 meses, 9 meses, 9 meses, 9 meses. Y quién sabe cuánto más de tiempo para... Todo esto está creciendo, pero la familia está creciendo y otra vez, le da más gozo a Lea. Hermanos, Dígame. por acá también vemos por supuesto más adelante lo vamos a ver, el propósito de Dios. O sea, Dios salta vuelve a saltar la, ¿cómo se llama? Las leyes del hombre, que el primogénito, que el que iba a llevar la batuta iba a ser Rubén, o sea, según la ley del hombre. Pero vemos claramente que cuál fue el propósito de Dios y por qué ese versículo que dice que se acordó Dios de Raquel. Imagínense ustedes eso, o sea, tanta cosa que tenía Dios aquí y se acordó Dios de Raquel. Eso sí me llama la atención, ¿no? Cuando dice eso. Y ese acordó era porque realmente el propósito era el hijo de Raquel, el primogénito de Raquel, que era el propósito para el pueblo de Dios. Y uno de los protagonistas era él, pues. Eso hay que analizarlo un poquito, basándose en lo que es la ley del hombre y la ley de Dios. O sea, se la volvió a saltar. Que no era lo que el hombre decía, sino lo que él decía y lo que él quería. Exactamente. Porque vamos a ver ahí que José, ¿verdad? Que es el hijo de Raquel, viene a ser un instrumento tremendamente importante en la supervivencia del pueblo de Israel, ¿verdad? De las otras 11 hermanos y de Isaac y del pueblo de Israel completo. Sí, por eso que le digo que es el protagonista, ¿no? El Y protagonista de José, eso. y Sí, José adelante. es sombra de Cristo 100%, ¿verdad? Es el redentor del pueblo de ahí. Y inclusive lo dan por muerto ¿verdad? Y lo sacrifican y luego lo venden, en fin, todas las cosas que hacen mal a José y José de todos modos lo salva de todos ellos después. Es tremendo y es simplemente una situación específica. Y qué bonito que es un hijo que Dios le da a ella que siendo estéril. Igual que quién, que Dios le dio a Abraham, A Saraí ¿no? Ahí iba a La ser, Rebeca, todos ellos. y Rebeca. Ujú. ¿verdad? Y Rebeca. Y ahí está la sombra de Cristo. O sea, ahí está la sombra de Cristo. Vemos la salvación del pueblo de Israel por medio de este hombre, de José. Y vamos a ver en un par de capítulos más, o sea, del El 39 en adelante, ya va a Sí, empezar la hermano situación tan Roberto, clara. Dígame. ahí es cómo se puede ver para que Dios cuando la omnipotencia de él, porque imagínense que según la biología aleatoriamente no se da esa línea de varones, sino que hasta el final, al versículo 21. Pero como Dios, por eso comentaba que Él estaba formando su pueblo. A veces nosotros nos vamos a fijar ahí en detallitos, que esta envidia, que esto, la otra cuestión, pero todo eso, y ahí vemos que ahí habían, sumando todas las mujeres, habían como, ya eran como cuatro, ¿va? Para formar ese equipo, para formar esa nación. A veces, y todo esto, ahí vemos que Dios es el que tiene todo el poder, porque Él hizo que, imagínense que nosotros nos regimos por esas leyes, y sabemos que va a ser aleatoriamente, ¿no? Mujeres, varones, vemos cómo interviene Dios con esta ley. Dios le bendiga, hermano. Fíjense bien que Lea no pierde la esperanza, se siente recompensada, se siente, ¿verdad? Bendecida y tiene la esperanza de que su marido se va a quedar con ella, ¿verdad? ¿Ok?
y tiene su gozo de dar a luz ella misma, no nomás porque haya prestado su sirvienta, su sierva a Jacob, pero después estos dos últimos hijos que ella tiene son de ella. ¿Verdad? O sea, ella da la mitad de las 12 tribus son de Lea. Así de importante es el papel de Lea, ¿verdad? En el plan de Dios. Y recibió su recompensa haciendo eso, precisamente. Y qué bonito eso, ¿no? Que Dios le concede a ella que tenga satisfacción en eso, en querer tener los hijos, ¿verdad? En tenerlos. Y Raquel le llama a José porque José quiere decir, a su hijo José, según el versículo 23, Dios ha quitado mi afrenta, ¿verdad? Y otra Dios ha cosa, quitado. en esa época era una virtud que la mujer pariera hijos varones. Eso era un anhelo muy grande, Sí, exacto. lo que en esa época, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, estaba viendo ahí el texto, hermano, y bueno, algo que es un detalle, ¿no? Como no dormía todos juntos, ahí todos mezclados, tenían sus tiendas por separado, porque, claro, y el tema es que ella estaba sola en su tienda, y me pongo a pensar un poco en Raquel y en su sierva, estaban ellas dos solitas ahí, y me imagino que escuchaba la tienda de su hermana con Filpa y con Lea, con los niños y eso, y era la alegría, ¿no? Pero no es el mismo cuadro que uno se imagina, que la tía está con la sobrina y que o con el sobrino y está todo muy bien allí. Ahí había problemas allí entre ellas, había problemas. Pero estaban, bueno, y Dios les recompensa. Esa es la parte más bonita, el consuelo, como decía mi hermano. Hermanito Lenin. Bueno, sí, hermano, solamente dando como una opinión nada más para con las personas inconversas, que al escuchar este tema de Jacob, pues las personas dirán cómo se puede dar esto, que entre la misma familia conciben hijos y pues vemos que también pues esto se da también porque Dios lo ha permitido o porque Él lo permite y que en aquel tiempo pues era permitido tener varias esposas mientras las pudieran mandar mantener a las esposas y que pues a la vista de las personas que no conocen de Dios pues lo verían esto como un acto inmoral al ser ellos familias todos. Eso nada más. Buen punto, hermano Lenin. Por eso hay que explicar muy bien, muy claro, ¿verdad? O sea, la monogamía no se enseña sino hasta el Nuevo Testamento. Hasta que viene el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí tenía razón de existir hasta cierto punto porque pues, la población era muy pequeña. El pueblo escogido eran unos cuantos nada más. ¿Alguien se acuerda cuántos fueron los que llegaron a Egipto? El pueblo de Dios. 40 y algo, no recuerdo exactamente, creo que eran 40 Unos y algo, cuantos. ¿no? ¿Y cuántos salieron Sí. de Egipto 400 años después? Como Era 5.000, como la ¿no? arena del mar, eran miles. Como 1 millón, algo así, Miles. ¿no? Sí, como 1 millón más o menos. Fíjate cómo crecía, tenía que crecer y multiplicados, ¿no? A Tuvo pesar de miedo que, Faraón, tuvo miedo. A ver si se hacen más fuertes que nosotros. sí, a pesar que eso, o sea, se reprodujeron en ese tiempo, 400 años. Entonces, eso se dice fácil, pero aquí estamos viendo también un lapso de tiempo que está pasando para que todo esto suceda. Interesante que Jacob tuvo 12 hijos más las mujeres, ¿verdad? Más las mujeres que tuvo, hijos varones más las mujeres. Aquí solamente está Dina, la única hija puesta acá. ¿Algún otro comentario? Sí, me gustaría decir algo. Fíjese Ajá. que cuando Jesucristo, él entra
a Jerusalén, cuando hace su entrada triunfal, como dice la Biblia, él empiezan a cortar ramas y le ponen como alfombras cuando él viene montado sobre el pollino. Y empiezan a cantar diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y si algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, ellos no podían callar, porque si ellos callaran, las piedras clamarían. O sea, la voluntad de Dios siempre se va a dar. Entonces yo me pongo a pensar en la historia de Jacob acá con Raquel y con Lea. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué razón Dios no solamente le dio a Raquel o a Lea y ella ya tenía los 12 hijos con Raquel o con Lea? ¿Por qué tiene que intervenir las dos hermanas, las dos siervas? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir esto? Porque con una sola mujer él pudo haber tenido los 12 hijos. No hacía falta 4 mujeres. Porque hasta hoy en día vemos mujeres que tienen más de 12 hijos y es posible que una mujer pueda tener 12 hijos. Él podía hacer que Raquel no fuera estéril y pudiera tener los 12 hijos. Para Dios era posible, pues Dios todo lo puede. Ahora, ¿por qué Él permite que esto suceda de esta manera? ¿Qué nos está enseñando? Y yo creo que lo que Dios nos está enseñando es que nosotros tenemos libertad de escoger. Así como ellos engañaron, Dios deja que nosotros hagamos nuestra voluntad y no toca nuestro libre albedrío. O sea, Él deja que nosotros tomemos decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos a lo mejor no van a ser las mejores y nos van a traer consecuencias. Jacob tuvo problemas por el hecho de todo lo que sucedió entre Lea y Raquel. O sea, ya él le habían dado a Lea, claro, él estaba enamorado era de Raquel. O sea, lo lógico es que él dijera, bueno, ya que tengo a Lea, es mi mujer, bueno, me quedo con ella, pues. Ya no, bueno, no tendría a Raquel. Pero él no, él quería también a Raquel. Entonces ya por ahí empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Y después con las dos siervas, y entonces empieza la rivalidad entre las dos hermanas. Y Dios permite que estas cosas sucedan para darnos lecciones a nosotros, para que aprendamos. Pero el propósito de Dios siempre se cumple. Dios tenía que formar las 12 naciones de Israel y lo hizo de esta manera, pudiendo haberlo hecho con una sola mujer, si fuera Dios directamente interviniendo en los deseos o en las decisiones que tomemos nosotros. Pero Dios deja que nosotros tomemos decisiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado muchas veces con las decisiones que tomamos, porque las decisiones van a traer consecuencias. Y Jacob tuvo consecuencias por eso, aparte de que tuvo que trabajar, dice que él tuvo como 20 años en la casa de Jacob, perdón, de Labán, trabajando para él. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Dios siempre va a permitir que nosotros tomemos decisiones. Él no va a tocar nuestro libre albedrío, pero la voluntad de Dios siempre se va a dar. Así como cuando entró Jesús a Jerusalén, él decía, si estos callan, las piedras clamarían, porque es necesario que haya esa alabanza en ese momento de la entrada de Jesús, como honra al rey que estaba entrando en ese momento a Jerusalén. Excelente, Agustín. Hermano Roberto, Sí, yo. yo me estaba haciendo la misma pregunta que se está haciendo el hermano Agustín. O sea, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿No? Y yo digo que, o sea, a mí me hace acordar la vez cuando Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro que venga a caminar en las aguas. Y cuando el pueblo se enfrentó por primera vez a la presencia de Dios en el Monte Oreb, en ambas situaciones, ambos vieron los truenos, vieron las lluvias, vio lo externo y se asustaron, perdieron la visión. Y yo estoy viendo en Jacob, Lea, Raquel, Bila, Silpa, una relación, como dice el hermano Agustín, una relación netamente carnal. O sea, seres humanos comunes y corrientes, como tratan su vida en familia sin Dios, a pesar de que los nombres de sus hijos, tanto de Lea como de Raquel, en cierta manera trataban de glorificar a Dios, no sus acciones. Los nombres de los hijos decían, bueno, Dios me hizo esto, Dios me dio este hijo, chévere, pero sus acciones eran acciones y como dice el hermano, esa es la forma como se resuelve la vida cuando Dios no está
en ningún momento en esta relación matrimonial se escucha, viene, vamos a orar, mire, vamos a pedir. Al contrario, cuando Jacob ataca, le responde fuertemente a su esposa con ira, ¿es acaso yo soy Dios? Que te he quitado. O sea, la minimiza de una manera impresionante. A la mujer la minimiza, pero a Dios lo culpa. O sea, imagínate cómo es un matrimonio sin Dios. Y aquí lo estamos viendo. Un matrimonio en el que no está precisamente presente directamente la presencia en mi vida de Dios. El hombre al que se le apareció Dios en Luz y cambió el nombre de Betel, el hombre al que 7 años trabajó, luego trabajó 7 años más para pagar Raquel, el hombre al que había visto la presencia de Dios, se le olvidó en su matrimonio vivir esa misma presencia, y eso quizás es el reflejo de esto. Y el último comentario dice, como dice el hermano Iván, oye, se acordó Dios de Raquel y le dio un hijo llamado José. Y quizás de ahí viene esta rivalidad entre los hermanos, porque los hermanos mayores, los que vieron a Raquel que no podían dar a luz, y cuando vieron que nació un hijo de su propio vientre, no de la sierva, sino de su propio vientre, empezó entonces silla, incitado precisamente por todo esto, incitado por su papá, por su mamá. Entonces empieza, porque es el primer hijo de Raquel y Jacob, su hijo, y quizás ahí es donde empieza todo este proceso al punto de que lo terminan vendiendo. Entonces, ese era el comentario, Roberto. Hermano Roberto. Sí, hermano. Sí, gracias, Joel. Pienso, hermano, de que algo muy hermoso que nos deja ahí la lección, y pensando en lo que dijo el hermano, de que mucha persona puede, si se lo damos a una persona que es del mundo, pero tenemos que nosotros, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo material a lo material. Entonces hay muchas cosas que no la van a comprender, pero más, sin embargo, nosotros comprendemos muchas situaciones. Y siguiendo con la línea de la naturaleza y donde Dios, algo que podemos ver es que hay un montón de habilidades que se transmiten. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que ya tenemos cantores, allá personas muy preparadas, preparando aquel hermoso templo, Salomón. Entonces Dios necesitaba tener todo eso, pero Dios, que realmente Él hace, Él es un, y luego dice Pablo, ¿qué tal si todos fuéramos un solo ojo? Por eso en la diversidad es donde nosotros encontramos todo lo necesario. Les dice a los corintios, ustedes tienen todos los dones, tienen ciencia, tienen todo. Entonces así también el Dios prepara. No nos va a traer de una sola familia a la iglesia, sino que nos va a traer de diversidades de forma, y Dios va formando su pueblo con todo lo que él necesita para que no haga falta nada. Que Dios le bendiga, hermano. Ok. Bueno, ya son las 16, hermanos. Vamos a esperar a que, ya sabemos que mientras allá en el otro lado del pueblo, ¿verdad? Allá está Esaú esperando a que regrese Jacob a matarlo. Está Isaac y Rebeca bien enojados porque no soportan a las esposas de Esaú. Y ahorita ya en el siguiente versículo vamos a ver cómo quiere irse ya para regresar a su casa. Jacob piensa que a lo mejor ya sea su hora. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que entra, para ver qué es lo que se trama y qué es lo que sale. Y sabemos qué es lo que tiene que salir, como sabemos cuál es el plan de Dios, definitivamente. Me gusta mucho la forma que han participado cada uno de ustedes y han contribuido para que se entienda mejor todo este relato que estamos leyendo. ¿Verdad? Lo paso a Manuel Alejandro Castelain Freites.